¿Alguna vez te has puesto a pensar cómo sobrevivió el cristianismo? Se enfrentó al imperio más poderoso del mundo. Fue perseguido, incomprendido y atacado por todos lados. Sin embargo, aquí estamos hoy, 2000 años después, y la fe sigue viva. Es una historia de supervivencia increíble, un testimonio de algo más fuerte que el acero o la piedra. Los primeros cristianos no eran soldados con espadas o escudos. Eran personas comunes que poseían un coraje extraordinario. Tenían un fuego en sus corazones que ningún imperio pudo extinguir. Su historia es nuestra historia, un legado de resistencia contra viento y marea. Imagina el mundo de entonces. El Imperio Romano era el amo indiscutible del mundo conocido. Sus legiones marchaban por continentes, sus leyes eran absolutas y sus dioses eran adorados en grandes templos desde Gran Bretaña hasta Egipto. En este mundo de poder y dioses paganos, llegó un nuevo mensaje. Era un mensaje tranquilo de amor, humildad y esperanza en un hombre de Galilea. Para los poderosos romanos, estos cristianos eran extraños y sospechosos. Se negaban a adorar al emperador como un dios, un acto innegociable de lealtad. Hablaban de un reino diferente, un rey superior. Esto no solo se veía como algo extraño, sino como algo peligroso, un desafío directo a la autoridad romana. La respuesta del imperio fue brutal e implacable. Los primeros cristianos se enfrentaron a oleadas de persecución diseñadas para eliminarlos por completo. Se les culpaba de desastres, desde incendios hasta hambrunas, convirtiéndose en chivos expiatorios fáciles para un imperio nervioso. Ser cristiano era un crimen castigado con la muerte. Eran arrestados, arrojados a bestias salvajes en el Coliseo para entretener, quemados vivos como antorchas humanas para iluminar los jardines de Nerón, o crucificados. Cada día era una prueba de supervivencia. Elegir seguir a Cristo no era una decisión casual, era un compromiso de vida o muerte, un caminar diario por el valle de la sombra de la muerte. Este fue el crisol donde se forjó la fe cristiana. Fue una prueba de fuego, una prueba implacable de resistencia. Cada desafío, cada amenaza, cada pérdida estaba destinada a quebrar su espíritu y obligarlos a renunciar a sus creencias. Pero sucedió algo increíble. Cuanto más los perseguía el imperio, más crecía la iglesia. Su coraje frente a la muerte fue un testimonio poderoso. La gente veía su fe inquebrantable y comenzaba a preguntarse qué podría inspirar tal devoción. La sangre de los mártires, como dijo el escritor primitivo Tertuliano, se convirtió en la semilla de la iglesia. Era un ambiente brutal y hostil, pero solo hizo que su fe fuera más fuerte, más pura y más resistente. En medio de este caos, surgieron héroes. No eran guerreros en el sentido romano, pero eran luchadores por la verdad. Los llamamos los padres apostólicos y los apologistas. Piensa en hombres como San Juan, el último de los apóstoles, quien nos dio una visión profunda del amor de Dios y la promesa de la vida eterna. Sobrevivió al exilio en la desolada isla de Patmos, un ambiente agreste donde recibió las visiones para el libro del Apocalipsis. Luego estaba Policarpo, quien fue un discípulo directo de Juan. Cuando los soldados romanos vinieron a arrestar al viejo obispo, los enfrentó no con miedo, sino con una fuerza tranquila, incluso ofreciéndoles una comida antes de que se lo llevaran para ser quemado en la hoguera. Estos líderes fueron los guardianes de la llama. Figuras como Ignacio de Antioquía, otro discípulo de Juan, escribió cartas a las iglesias mientras lo llevaban a Roma para ser martirizado. No temía a los leones que lo esperaban. De hecho, esperaba su muerte como el acto supremo de convertirse en un verdadero discípulo de Cristo. Instó a los creyentes a permanecer unidos con sus obispos, a aferrarse a las enseñanzas correctas transmitidas por los apóstoles. Estos hombres fueron los eslabones cruciales en una cadena, asegurando que el mensaje de Jesús no se perdiera ni se distorsionara en los peligrosos y confusos primeros años. Fueron las anclas que mantuvieron el barco de la iglesia firme en una tormenta violenta. Luego vinieron los pensadores, los defensores de la fe. Hombres como Justino Mártir usaron su educación para explicar el cristianismo a un mundo escéptico. Justino era un filósofo que había buscado la verdad en todas las principales escuelas de su época, pero la encontró solo en Cristo. Escribió audaces defensas de las creencias y prácticas cristianas, dirigiéndolas directamente a los emperadores romanos.
Intentó construir un puente de entendimiento, mostrando que el cristianismo no era una amenaza, sino la única filosofía verdadera. Su recompensa por este coraje intelectual fue el martirio, lo que le valió el nombre de mártir. Su vida muestra que la fe no es solo una cuestión del corazón, sino también de la mente. Estos primeros líderes fueron increíblemente importantes. Orígenes de Alejandría fue un erudito brillante que dedicó su vida a estudiar y explicar la Biblia. Escribió miles de obras, ayudando a los cristianos a comprender sus escrituras más profundamente. Tertuliano, un abogado de Cartago, fue un escritor ardiente y apasionado que acuñó muchos de los términos clave que todavía usamos en teología hoy. Argumentó poderosamente que los cristianos eran buenos ciudadanos y que las persecuciones eran injustas. Estos hombres, junto con otros como Ireneo e Hipólito, lucharon para proteger las verdades fundamentales de la fe. Eran las fuerzas especiales de la teología temprana, asegurando los cimientos de la Iglesia para todas las generaciones futuras. La lucha no fue solo contra las autoridades romanas en el exterior. Una batalla peligrosa también se libraba en el interior. A medida que el cristianismo se extendía rápidamente, comenzaron a surgir ideas extrañas y falsas, amenazando con corromper la fe desde adentro. Estas eran las herejías, versiones retorcidas de la verdad que mezclaban ideas cristianas con mitos paganos o especulaciones filosóficas. Una de las mayores amenazas fue el gnosticismo, que enseñaba que el mundo físico era malo y que la salvación provenía del conocimiento secreto, no de la fe en la muerte y resurrección de Cristo. Era una trampa peligrosa que podría haber desviado por completo a la joven iglesia. Aquí es donde líderes como Ireneo de León se volvieron esenciales. Habiendo aprendido de Policarpo, quien a su vez aprendió de Juan, Ireneo tenía una conexión directa con las enseñanzas de los apóstoles. Escribió una obra masiva llamada Contra las herejías, donde desmanteló cuidadosa y sistemáticamente las enseñanzas gnósticas punto por punto. No solo dijo que estaban equivocadas, mostró por qué estaban equivocadas, usando las escrituras y la enseñanza consistente de las iglesias fundadas por los apóstoles. Argumentó que la verdad no era un secreto conocido solo por unos pocos, sino que se enseñaba y preservaba abiertamente en la iglesia para todos. Era un maestro superviviente de la doctrina. Estas luchas fueron increíblemente importantes para dar forma a la iglesia. Obligaron a los cristianos a pensar con mucho cuidado sobre lo que realmente creían. Para combatir las herejías, los primeros líderes de la iglesia tuvieron que definir claramente las doctrinas centrales de la fe. Tuvieron que ponerse de acuerdo sobre qué escritos fueron inspirados por Dios y deberían incluirse en el Nuevo Testamento. Este proceso de formación del canon bíblico fue largo y cuidadoso. Fue un esfuerzo comunitario, guiado por el Espíritu Santo, para asegurar que la iglesia se construyera sobre la roca sólida del testimonio apostólico, no sobre las arenas movedizas de la opinión humana o las modas místicas. Cada debate, cada concilio, cada carta escrita para corregir una enseñanza falsa fue como poner otro ladrillo en los cimientos de la iglesia. Fue un trabajo doloroso y difícil. Estos líderes enfrentaron oposición no solo de paganos, sino a veces de compañeros cristianos que habían sido desviados. Sin embargo, perseveraron porque sabían lo que estaba en juego. Luchaban por el alma misma del cristianismo. Su claridad, ganada con tanto esfuerzo, sobre la naturaleza de Dios, la persona de Cristo y el camino hacia la salvación, se convirtió en el fundamento de la creencia cristiana, los credos y doctrinas que han guiado a los creyentes durante siglos. Construyeron el refugio en el que todavía vivimos hoy. Sección 4. La antigua arena, la batalla moderna. Podría parecer que estas antiguas luchas sucedieron en un mundo diferente, un paisaje brutal de leones y gladiadores que no tiene nada que ver con nosotros hoy. Pero si miras más de cerca, los desafíos principales son sorprendentemente similares. La arena ha cambiado, pero la batalla por la fe continúa. Los primeros cristianos fueron presionados para conformarse, para quemar una pizca de incienso al emperador. Parecía un acto pequeño, pero era un compromiso total de su fe. Hoy, no se nos pide que adoremos a un emperador romano, pero enfrentamos una presión constante para inclinarnos ante las poderosas ideologías de nuestro tiempo. Piensa en ello. El mundo moderno tiene su propio conjunto de creencias innegociables.
Ideas sobre el éxito, la identidad, la moralidad y la verdad nos son impuestas todos los días a través de las redes sociales, el entretenimiento e incluso en nuestras escuelas. Estos dioses modernos exigen nuestra lealtad. La cultura a menudo nos dice que la verdad es lo que tú quieras que sea, que la moralidad tradicional está desactualizada y es opresiva, y que la fe es un pasatiempo privado que debe mantenerse fuera de la vida pública. Resistir estas ideas puede hacerte parecer extraño, intolerante o fuera de lugar, tal como los primeros cristianos parecían extraños a los romanos. La presión para conformarse es inmensa. Los desafíos que enfrentaron los primeros apologistas también son nuestros desafíos. Justino Mártir y Orígenes tuvieron que defender la fe contra malentendidos y ataques intelectuales. Hoy, el cristianismo a menudo es mal representado en los medios o descartado por los críticos como anticiencia, irracional o dañino. Estamos llamados a ser apologistas modernos, listos para dar razón de la esperanza que tenemos, como dijo el apóstol Pedro. Esto no significa que todos necesitemos ser filósofos profesionales, pero sí significa que necesitamos comprender nuestra propia fe lo suficientemente bien como para explicarla clara y amablemente a un amigo, colega o familiar escéptico. Así como la iglesia primitiva luchó contra herejías como el gnosticismo, debemos estar vigilantes contra las ideas modernas que distorsionan el mensaje cristiano. Hay evangelios complacientes que eliminan las duras verdades del pecado y el arrepentimiento. Hay ideologías políticas que intentan secuestrar la fe para sus propias agendas, ya sea de izquierda o de derecha. El desafío es aferrarse a la fe cristiana auténtica e histórica transmitida a través de los siglos, la fe por la que valía la pena morir. El campo de batalla se ha desplazado del Coliseo a la cultura, pero la necesidad de coraje, sabiduría y resistencia es exactamente la misma. Sección 5. Tu turno de llevar la antorcha. La historia de estos primeros cristianos no es solo una lección de historia. Es un legado, y es un desafío. Ellos corrieron su parte de la carrera, llevando la antorcha de la fe a través de las noches más oscuras. Y luego la pasaron. Fue pasada de Policarpo a Ireneo, de Orígenes a la siguiente generación, y así sucesivamente, a través de siglos de creyentes, hasta que llegó a nosotros. Ahora, la antorcha está en nuestras manos. La pregunta es, ¿qué haremos con ella? ¿Dejaremos que la llama parpadee y se apague con los vientos de la cultura moderna? ¿O la mantendremos en alto y correremos con el mismo coraje que ellos? Tú tienes un papel que desempeñar en esta gran historia de supervivencia y fe. Puede que no te pidan que te enfrentes a leones en una arena, pero se te pedirá que seas valiente. Enfrentarás momentos en los que tendrás que elegir entre lo que es popular y lo que es correcto. Tendrás oportunidades para defender tu fe cuando sea más fácil quedarse en silencio. Serás desafiado a amar a tus enemigos y orar por aquellos que te malinterpretan. Cada uno de estos momentos es tu coliseo. Es tu oportunidad de mostrarle al mundo que tu fe es real y que tu esperanza está en algo más grande que las tendencias pasajeras de este mundo. Nunca pienses que tu vida de fe es insignificante. La iglesia primitiva fue construida por gente común, esclavos, soldados, madres, comerciantes, que eligieron vivir vidas extraordinarias de fe en sus pequeños rincones del Imperio Romano. Su coraje colectivo cambió el mundo. De la misma manera, tus decisiones importan. La forma en que vives tu vida, la integridad que muestras en el trabajo o la escuela, la amabilidad que ofreces a un extraño, el tiempo que pasas en oración y leyendo las Escrituras, todo ello fortalece a la iglesia e ilumina la oscuridad. Eres parte del plan de supervivencia de Dios. Así que, tomemos una decisión hoy. Inspirémonos en el coraje puro de nuestros antepasados espirituales. Aprendamos de su sabiduría, imitemos su resistencia y honremos su sacrificio. La misión no ha cambiado. El mundo todavía necesita desesperadamente la esperanza, el amor y la verdad de Jesucristo. Vivamos nuestra fe con pasión, sin disculpas y sin miedo. Toma la antorcha, manténla firme y corre tu carrera con todas tus fuerzas. Tu aventura apenas comienza. Nunca te rindas.